De tal palo tal astilla, se equivoca el refrán, solo le cuadra a San Juan, pero no a esta mocosilla. Bien dorá fue la tortilla y muy revueltita después. Ya ven a mi abuelo José, con el código en su mente. ¿Y quién hubo más prudente como mi otro abuelo fue? Tan sabios conocimientos no recayeron en hijos, con un misterio prolijo pasan directo a los nietos, en lo cual yo no les miento. No es que yo quiera pasarme el lomo por la escobilla, y tampoco hacerle cosquilla al que haya venido a escucharme. Con prisiones y gendarmes castiguen mi vanidad, y a la pata de la verdad yo estoy contando mi cuento. Perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad. De esta manera y con estas hermosas décimas de Violeta Parra es que quiero dar comienzo a esta cápsula de Maule Elige Cultura en Casa. En esta oportunidad quiero hablar de dichos y refranes populares del Maule. Con esta hermosa décima de la folclorista chilena Violeta Parra, quiero dar inicio a esta cápsula que, como les contaba, tratará sobre los refranes y dichos populares del Maule. Nuestro país, como ya lo decía Violeta Parra en sus décimas, tiene una tradición campesina propia de costumbres de la gente, de la familia, del campo chileno. Y en esa tradición es preciso rescatar también cómo el uso del lenguaje de nuestro país es bastante particular. Los refranes, los dichos populares, muchas expresiones de nuestros vocablos que hacen alusión al campo, a las comidas, a la relación del hombre y su trabajo, hacen alusión al lenguaje figurado de nuestro país. Nuestro lenguaje nacional está cargado de poesía y muchas veces pensamos que la poesía está ligada a aquellos textos que nos pasaban en el colegio, a la poesía que no se entiende, a las figuras literarias que representan lo sublime, aquello que es de un lenguaje más elegante. Sin embargo, nuestro campo chileno, nuestra región del Maule, está plagada de estos dichos. Nuestro lenguaje popular y campesino es pura poesía. Por lo tanto, la poesía, el lenguaje de los refranes, de los dichos populares, es una característica de nuestro país. Debemos entender que el lenguaje nuestro, nuestra habla individual, nuestra lengua colectiva, es un fenómeno dinámico. Habitualmente vemos palabras que van surgiendo, otras que, como les decía, desde los campos tienen significados que son muy propios de las raíces culturales, y es así como el lenguaje va cambiando. Con la tecnología hemos incorporado nuevas palabras, nuevos elementos que de repente pareciera ser que absorben el lenguaje propio de nuestra identidad. Es por eso que es importante que en esta cápsula y en la siguiente podamos ir reconociendo algunos dichos que para nosotros son significativos, que están en nuestro ADN, que los hemos escuchado de nuestros abuelos y de nuestros padres. El lenguaje evoluciona con la gente, evoluciona con la cultura, con la sociedad. Hay muchos elementos que ayudan a nutrir el lenguaje, ya sea en nuestro caso, como les explicaba, las costumbres, la geografía, el trabajo de la gente nos ayuda a incorporar palabras y dichos que están presentes en el cotidiano vivir de nuestras familias. Muchas veces en nuestra región nos hemos ofendido porque se nos trata de guasos. Sin embargo, allí reside en gran medida el valor de nuestro lenguaje. Si bien es cierto, nuestro país presenta un lenguaje formal, un lenguaje de diccionario y que todos manejamos, es sabido por todas las personas que a lo largo de nuestro país un mismo elemento puede tener diversos nombres. Por ejemplo, el pan francés, que es conocido como pan batido, como pan francés y como marraqueta. Es un ejemplo cotidiano, pero es para demostrar esta importancia de la geografía que va cambiando los elementos de acuerdo a los nombres y las ciudades donde se utilizan. La historia del campo chileno está cargada de sacrificio, de trabajo en la tierra y sin duda de escasa educación, sobre todo en los años anteriores a los que conocemos. Y allí reside mucho este lenguaje del cual les hablo, que está rico en dichos, en refranes, y que se nutre desde las costumbres diarias de la familia campesina. Nuestra séptima región es una zona guasa y campesina, de la cual no hay que avergonzarse y valorar. Tenemos multiplicidad de escenarios en nuestra región, ciudades que han evolucionado,
pueblos que se han ido urbanizando con el tiempo, y aquello también nos indica que hay geografía variada, cordillera, el plano, la costa y otros elementos propios que hacen de esta región un lugar característico. Sectores turísticos que muchas personas vienen a visitar de otros lugares, y en cada uno de ellos encontramos dichos propios de esa localidad. En medio de estas ciudades que han evolucionado con la tecnología, con la ciencia, con la aproximación y el transporte, quedan sin duda muchos lugares que se mantienen lejos, aislados, y en ellos se atesora la riqueza patrimonial de nuestro lenguaje. Podemos destacar el sector de Niribilo, Melosal, la ruta del ramal Talca-Constitución en cada una de sus estaciones, lugares como Catillo, Corralones, Botalcura, el sector costero, Chanco, Sagrada Familia, por nombrar algunos sectores. Estoy segura que allí existen dichos que solo se conocen en ese lugar. La palabra refrán, desde su etimología, proviene del francés que significa repetir. Por su parte, la Real Academia Española dice que todo refrán es una frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa habitualmente un sentimiento moral, un consejo o una enseñanza. Puede estar estructurada en verso, pero siempre con rima, ya sea asonante o consonante. Atendiendo el uso de la palabra, debemos decir que los refranes son una manera en la que la cultura popular chilena ha solidificado un conjunto bastante heterogéneo de valores y actitudes en el mundo. Por lo mismo, son parte de una tradición que sigue viva en medio de los campos y de la ciudad también de nuestra región. Queremos darla a conocer y de ese modo expresar aquello que reflejan las normas y las formas de vida de nuestro pueblo. Al usar refranes exhibimos una verdad, nuestros pensamientos, los que se dejan caer de forma espontánea en las conversaciones que mantenemos a diario con las personas que interactuamos. Los dichos son sentenciosos, son agudos y también de uso muy común, reflejando de esta manera la sabiduría de nuestros mayores, de los ancianos, de nuestros abuelos y nuestros antecesores. Es importante tratarlos y rescatarlos, hacerlos parte de nuestro patrimonio humano, con la finalidad de valorarlos, poder redescubrirlos siempre y mantener de esta forma vigente esta peculiar y entretenida manera de comunicación popular. Los refranes y los dichos populares son muchos, de diversa índole y en distintos aspectos que se pueden utilizar. Por lo tanto, para conocerlos, vamos a categorizarlos. En esta cápsula hablaremos de dos tipos. Por una parte, aquellos que corresponden al ámbito religioso y por otra parte, aquellos que tienen que ver con el mundo animal. El tema religioso es muy popular en nuestra región. Distintos sectores hay a los que los fieles acuden con mucha devoción y de forma asidua en fechas particulares y, como les decía, en campos, sobre todo, por ejemplo, la zona de Niribilo, como ya les mencionaba, o el 4 de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís, en los cuales también hay dichos populares de aquellos santos según la particularidad que se les atribuye y también otros del campo. El primer refrán que vamos a trabajar es: a cada santo le llega su día. Hace alusión no solo a las figuras de santidad que nos propone la Iglesia, sino también que a cada persona le llega su momento de buena racha o algún buen momento que está esperando. Otro de los refranes que también posee rima es cuando se dice a Dios rogando y con el mazo dando. Allí hacemos alusión a muchas personas que de forma devota asisten a la iglesia, por ejemplo, sin embargo, en los quehaceres cotidianos y con otras personas, al parecer no son muy congruentes. A Dios rogando y con el mazo dando. Por otra parte, siempre hemos dicho que a quien madruga, Dios le ayuda. Por lo tanto, podemos indicar que el levantarse temprano o el madrugar también nos servirá para aprovechar el día y que será muy enriquecedor. Muchas veces en los campos y también en nuestra ciudad decimos me lo contó un pajarito. No se evidencia quién lo contó, pero en el aspecto religioso también tenemos un dicho con eso. Se cuenta el milagro, pero no el santo. Nos habla de un cagüín, ¿cierto? De la copucha. Es decir, cuento el hecho en sí, pero no puedo contar quién me lo dijo. Por todos conocido, el famoso cura Gatica, el que predica, pero no practica, ¿cierto? Se habla de una persona que tiene muchas palabras bellas para referirse
a situaciones de la vida real, sin embargo no hace lo mismo que dice. Cuando decimos desvestir un santo para vestir otro, nos referimos a situaciones que muchas veces se escapan del control. Por lo tanto, para poder cumplir con ambas, tenemos que quitarle un poco a una para poder darle a la otra. Y como les decía, hay santos que son propios de nuestra cultura maulina, pero hay otros también que son muy conocidos porque particularmente se les atribuye ciertos milagros. Desde siempre a San Antonio para conseguir novio o novia, y hay que ponerlo de cabeza, a San Francisco, ¿cierto? Nuestro San Francisco de Huerta de Maule, a quien se le atribuye el cuidado de los animales y de las cosechas. San Sebastián, que si bien es cierto, es muy conocido por pertenecer a Yumbel, ¿cierto? En la región contigua, también se dice que es muy milagroso. Y así hay otros. La Virgen de Niribilo, ¿cierto? La Virgen Campesina, y a lo mejor hay muchos más que ustedes conocen y podrían dejarlo en los comentarios. Por su parte, el mundo animal está muy vinculado a nuestra región, desde lo campesino y también muchos animales que son mascotas, ¿cierto? Domésticas de nuestras casas. Es por eso que vamos a rescatar solo algunos, seguramente hay muchos más. Por ejemplo, un buen gallo en cualquier gallinero canta. Es decir, una persona que maneja un tema o que es capaz de desenvolverse en una actividad, en cualquier situación, podría caer bien parado. Por otra parte, desde las aves, una golondrina no hace verano. ¿En qué situación ocupamos esto? Cuando muchas veces una persona hace un gesto distinto, sin embargo aquello no nos asegura que su accionar va a cambiar por completo. Ya les decía anteriormente, esto de me lo contó un pajarito, ¿cierto? Lo conversamos o lo hablamos cuando decimos que alguien nos contó un hecho, sin embargo no podemos revelar la identidad de aquel copuchento. En el campo también se dice allí está la madre del cordero, cuando se acierta, ¿verdad?, con dar en el hecho o en el clavo, también como se dice, con algo que nos parecía no muy claro. Ahora, ¿por qué la madre del cordero? Ya verán ustedes que en un rebaño las ovejas son todas iguales, por lo tanto solamente su dueño conoce qué oveja es con cuál pareja. Los caballos no pueden hacer la distinción, ¿verdad? Y cuando nos dicen a caballo regalado no se le miran los dientes. Es decir, cuando recibimos un presente o un obsequio de otra persona, debemos agradecerlo sin mirar su valor, su calidad y ni siquiera el color. Por otra parte, cuando se nos echa la yegua, todos entendemos que estamos cansados o podríamos decir también con la leche cortada. En ese momento hacemos referencia a un estado de cansancio en el cual no podremos seguir con nuestras actividades cotidianas. Otro de las aves, ¿cierto? Cuando muere el gallo, la gallina a cualquier pollo se arrima, que también tiene que ver un poco con las relaciones matrimoniales y cómo éstas se llevaban a cabo, sobre todo en el mundo rural. Por otra parte, los perros, siempre presentes en todas las casas, por ejemplo, podríamos decir, entre menos perros, menos pulgas. Es decir, cuando encontramos situaciones que tienen características particulares, debemos entender que hay consecuencias que vienen a ellas. Y cuando decimos, mientras más pelado el perro, más le molestan las pulgas, nos referimos a situaciones en las que toda la situación está bien dada. Sin embargo, alguien hace alusión a detalles pequeños que parecieran parecer imperceptibles, sin embargo, le molestan. De esta manera y con estos refranes concluimos esta primera cápsula. Sin duda hay muchos más. Yo les invito a que puedan dejarlo en los comentarios. La próxima cápsula hablaremos de otras categorías, el mundo rural, las comidas, la relación con la muerte y sin duda hay muchos otros dignos de rescatar. Gracias por acompañarnos en esta cápsula de Maule Elige Cultura en Casa.